amigos, una vez más el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en un programa más que leyes, educando la conciencia. Como siempre, las conferencias fabulosas que estamos transmitiendo desde Nebraska 153, acá en la matriz de Universidad INADEG. Hoy, queridos amigos, estampas de la justicia en Don Quijote de la Mancha. Una ponencia extraordinaria, una conferencia magistral que vamos a esperar. El doctor Héctor López Bello nos va a compartir, nos va a hablar del Quijote, nos va a hablar de toda esta maravillosa literatura que ya, espérense, les juro que va a estar fabulosa, queridos amigos. 400 años del Quijote y sigue derribando molinos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias, al contrario, por la invitación. Pues sí, es un tema que no pierde vigencia. La literatura, las letras son imperecederas, y mientras haya letras y haya lectores y hay un personaje que querramos nosotros seguir como paradigma, como Don Quijote, pues qué mejor que nosotros los abogados tomemos todas sus enseñanzas. ¿Qué enseñanza nos puede dar el Quijote? ¿Qué podemos esperar de esta conferencia? Pues el Quijote, a hablarlo ya nos podríamos pasar no solamente una conferencia, sino cursos enteros. 400 años han hablado de esta obra y se seguirán hablando 400 más. Pero como abogados podemos encontrar muchas cosas. En Don Quijote encontramos el hilo conductor de todo, que es la justicia. Don Quijote es un justiciero. Salió al mundo a buscar justicia. Salió al mundo a deshacer entuertos, prodigar el bien, evitar el mal. Y pues eso es el tema que a nosotros nos llamó a estudiar una carrera, nos llamó a dedicarnos a esta profesión, nos llamó a defender gente, nos llamó a juzgar, salir al mundo a buscar justicia, ser esos caballeros andantes. Los abogados tenemos la idea siempre, el público en general, de son estos personajes cultos, estas personas, estas mentes brillantes que todo el tiempo están estudiando, todo el tiempo están buscando. ¿Hasta dónde una mente reflexiva va emparejada con un abogado? Pues ojalá ese fuera el ideal del abogado, porque lamentablemente hoy en día nuestra profesión se ha venido demeritando y hemos dejado de ser precisamente esa persona culta, estudiosa, empeñada en el conocimiento, y nos hemos convertido más en técnicos, en esclavos de la ley, en repetidores de lo que los demás han dicho. Ya no hay doctrina, ya no hay creación, ya no hay auténtica jurisprudencia, y creo que es lo que hace falta, volver a la vocación del jurista, el jurista analítico, el jurista tópico, el jurista reflexivo, el jurista culto. Y eso es uno de los grandes también enseñanzas que nos da Don Quijote. Cervantes era un conocedor de leyes, de historia, de filosofía, de religión, y eso es lo que tiene que ser un verdadero abogado. Uno recuerda cómo eran los abogados del siglo pasado, o los abogados históricos. Los grandes escritores, los grandes novelistas fueron abogados. Octavio Paz, Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, estudiaron derecho, se hicieron... Las mentes brillantes. Las grandes mentes brillantes. Si uno analiza cuántos de los constituyentes del 57 o del 17 eran abogados, y muchos de ellos resaltaron más como escritores que como abogados, de verdad uno se queda impresionado. Eso es lo que le hace falta, y creo que esta es una de las ideas que esta plática puede dejar en los estudiantes, en las escuchas. Recuperar esa parte histórica, reflexiva, culta, que es lo que le hace falta al derecho, lo que Don Quijote es. Volvernos, yo siempre digo, Quijotes. Hay que ser esos Quijotes, esos caballeros andantes, para hacer que la justicia sea nuestra vocación, hacer que la justicia sea nuestra profesión. Todo lo demás sale por añadidura. Pues queridos amigos, como pueden ver, nos espera una conferencia magistral. Esto nada más fue la entradita para probar boca. Ahorita regresamos con ustedes al término de esta conferencia. Gracias. Gracias, al contrario. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Vamos a dar inicio el día de hoy con esta conferencia intitulada Estampas de la Justicia en Don Quijote de la Mancha. Y bueno, pues le doy las gracias al doctor, nuestro ponente, el doctor Héctor López Bello, quien amablemente aceptó hacernos un espacio para compartir este tema con nosotros. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues para dar inicio voy a dar lectura a una breve reseña curricular del catedrático. El doctor Héctor López Bello es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Es maestro en estudios avanzados de Derecho e Investigación Jurídica por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España.
y doctorado en Derecho por la misma Universidad Rey Juan Carlos. También cuenta con estudios de especialidad en Antropología Filosófica por la Universidad Panamericana, así como con estudios de Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de México. En el ámbito académico, ha sido ponente dictando diversos temas sobre interpretación y argumentación jurídica, teoría de los derechos humanos, historia y fundamentos filosóficos de la Constitución mexicana, en diversas casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de varios estados de la República Mexicana. Ha sido también conferencista invitado en diversos tribunales superiores de justicia y universidades del interior del país, abordando temas de argumentación y razonamiento jurídico. Cuenta con diversos artículos en revistas especializadas y libros de obras y capítulos de obras colectivas en materia de filosofía y teoría del derecho. Ha sido también columnista del suplemento político Misión Política, del diario El Sol de México y en el periódico Factor México, escribiendo sobre temas de política y sociedad. También ha participado en numerosas ocasiones como comentarista invitado sobre temas jurídicos de actualidad en el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito docente, ha sido profesor titular de las materias Argumentación Jurídica y Filosofía del Derecho en la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana y de las materias de Teoría de la Argumentación Jurídica y Antropología Jurídica en la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el posgrado en Derecho. Profesor de Sociología del Derecho en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Profesor titular de Interpretación y Argumentación Jurídica e Investigación Jurídica Aplicada en el doctorado en Derecho de la Universidad Anáhuac, México Sur. Profesor de Argumentación y Razonamiento Judicial y Hermenéutica Jurídica Aplicada en la Universidad Judicial del Poder Judicial de Durango. Profesor titular de las materias de Pensamiento Crítico y Métodos para la Solución de Problemas Jurídicos en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Y profesor en asignaturas de Argumentación Jurídica, Ética Jurídica, Antropología Jurídica, entre otras, en el doctorado en este instituto. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico por la invitación para impartir esta charla el día de hoy. Y muchas gracias a todos los asistentes que nos hacen favor de acompañarnos esta tarde-noche para hablar de un tema que, pues si bien es cierto, a lo mejor de primer momento no tiene mucho, digámoslo así, marketing jurídico, en el sentido de que no vamos a hablar de algún tema netamente técnico del derecho, pero creo que este es uno de los temas que también a nosotros como abogados muchas veces nos hace falta, recuperar esta parte estética, histórica, filosófica, reflexiva y por qué no hasta imaginativa en el ámbito del derecho. En el siglo XXI, con tantos problemas que vivimos hoy en día en este país, en esta sociedad, donde estamos imbuidos de malas noticias, donde estamos imbuidos de malas nuevas, pues siempre viene bien recuperar un poco esa mente reflexiva, esa mente imaginativa, volver a lo que el derecho a sus orígenes era, un derecho utópico, un derecho humano, un derecho realmente humanista. Y creo que la literatura es una de las vías para recuperar nuevamente esa parte artística del derecho que paulatinamente se ha ido perdiendo. Si ustedes ven a los grandes juristas en la historia del derecho, pues todos ellos coinciden en una cuestión: la importancia del humanismo para la formación integral del derecho. Los grandes juristas se dedicaron a escribir, pero sobre todo se dedicaron a leer. Y yo les aseguro que más que leer cosas técnicas, leían cuestiones netamente artísticas, literatura, lo que te forma, lo que te llena. Hoy en día, por también la vorágine que tenemos a lo largo de nuestras propias actividades, pues dejamos a veces de lado esta parte formativa, lo que nutre nuestra alma, lo que nutre nuestro espíritu,
y a veces apelamos más por la parte técnica, que está muy bien, porque siempre hay que estar actualizados y vernos la parte de la ley. Pero como lo hemos comentado en otras ocasiones con los compañeros que hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en estas aulas en otros momentos, las leyes cambian, las leyes se van transformando, pero lo que no cambia es el espíritu humanista. Y eso es lo que la literatura le aporta al derecho. No en vano, este es uno de los movimientos que más auge ha tenido en los últimos años en el mundo anglosajón, el movimiento de derecho y literatura, Law and Literature. Un tema que en México ha sido poco tratado, y no por falta o por poca gente que lo trate, sino porque realmente es un tema al que no se le ha dedicado o no se le ha dado la importancia que tiene hacer uso de la literatura como una herramienta para enseñar, para comprender y para entender al derecho. Cómo interpretar al derecho, cómo entender al derecho, cómo rescatar esa parte artística, estética del derecho, y para eso nos sirve la literatura. Si ustedes revisan en instituciones anglosajonas, este es uno de los movimientos que hoy en día está cobrando muchísima fuerza, y grandes juristas hablan sobre ese tema, la relación entre la literatura y el derecho, que es una relación muy íntima, muy estrecha. Los grandes textos jurídicos de antaño, más que ser grandes textos jurídicos, eran grandes textos literarios. Tú tomas las 7 partidas, tú tomas la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tú tomas incluso la Constitución y te das cuenta qué redacción tan hermosa, tan poética, tan literaria. Y esto es una de las ideas por las cuales esta conferencia tiene su razón de ser, recuperar esa parte estética del derecho, esa parte literaria. Y qué mejor que apelar a una de las obras cumbres de la literatura, no solamente española, sino de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Esto pasa, como hemos platicado, hablar de Don Quijote es como en este país se da muchas veces la todología, ¿no? Todo el mundo habla de Don Quijote, todo el mundo sabe quién es Don Quijote, todo el mundo identifica a Don Quijote, pero pocos lo han leído, pocos se han sumergido a la obra de Don Quijote. Y creo que aquí adelanto la primera conclusión, todavía ni comenzamos bien, pero ya adelanto la primera conclusión. La primera conclusión a la que quiero llegar en esta charla es invitarlos a que lean esta magnífica obra. No se van a arrepentir. Por algo esta es una de las obras cumbres de la literatura universal. 400 años y sigue vigente. 400 años y sigue enseñándonos cosas. Leer a Don Quijote de la Mancha es, creo yo, uno de los imperativos que tiene que hacer todo jurista, todo abogado, todo aquel que se precie de ser un verdadero humanista. Hay obras que son indispensables para la formación integral del humanista, y entre ellas está la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Una obra que, insisto, si no la hemos leído, yo les invito a que nos aproximemos y que la leamos con distintas gafas, con distintas lupas. Este es, además de ser el libro más significativo y mi libro favorito, que le he dedicado afortunadamente varias lecturas, yo te invito a que leas de Quijote utilizando distintas gafas. Utiliza la gafa del humanista, del lector ávido de conocimiento, de la persona que quiere enfrentarse o adentrarse en una obra de la literatura universal, y vas a encontrar una lectura. Pero cuando tú hagas una lectura con las gafas del abogado, del jurista, vas a encontrar una obra distinta, pero que le vas a identificar una cantidad impresionante de conceptos que te van a dejar sorprendidos. Y entre ellos, pues vamos a tratar de rescatar algunos de esos conceptos que al derecho, en nuestra formación integral como juristas, le aporta la obra cervantina. Por eso hemos titulado esta charla, que es más que conferencia, es una charla. Aquí nos venimos, como yo siempre digo en mis clases, aquí venimos a tomarnos un café jurídico, aquí vamos a charlar y vamos a platicar en esta tarde. Por eso le pusimos esta conferencia, estas estampas. Es algo que es una estampa, ¿no? Son pequeñas imágenes, pequeños fragmentos de la justicia en la obra de Don Quijote de la Mancha. Pequeños fragmentos que identificamos en la obra de Cervantes para que a nosotros en nuestra formación como juristas nos ilustren. Por eso yo les invito, lean a Don Quijote,
poniéndonos las gafas del abogado y vas a ver qué cantidad de cosas tan bonitas le podemos sacar a esta obra. ¿Qué vamos a tratar de explicar brevemente en esta sesión? Una disculpa, me voy a parar. Los que han tomado clase conmigo ya me conocen. A mí no me gusta estar sentado, yo soy más de la escuela antigua aristotélica, soy más peripatético. Yo siempre digo, a veces soy más patético que peri, pero me gusta más así tener el contacto. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas pequeñas estampas jurídicas? Un breve análisis del concepto de justicia en la obra de Don Quijote, para ver cuáles son los elementos que nos van a aportar ese valor sustancial para que nosotros como juristas leamos a Don Quijote y nos sirva para cultivarnos. Acuérdate que el abogado culto no es el que sabe más leyes. Las leyes, insisto, las van a cambiar, las van a modificar. No es el que se aprende de memoria los artículos, los códigos, las jurisprudencias. Un abogado culto, ante todo, es un abogado con conocimiento, con cultura, con lenguaje, con bagaje. Y esa es una de las herramientas que nos da la lectura. Esa es una de las grandes aportaciones que nos da la literatura. Nos da cultura, nos da lenguaje, algo que a los juristas hoy en día les hace falta muchísimo, lenguaje. Y por eso vamos a ver cuáles son algunas de las enseñanzas que Don Quijote, vamos a ver cómo este personaje es un verdadero buscador de la justicia, nos puede aportar en esta obra tan importante de la literatura universal. Seguramente todos hemos escuchado hablar de Don Quijote de la Mancha y lo hemos leído porque nos lo dejaron leer en la escuela, porque me lo recomendaron, porque vi la película, porque todo el mundo habla de Don Quijote, porque voy al Cervantino, porque me tomo fotos en Guanajuato, pero a lo mejor pocos, insisto, nos hemos adelantado a la importancia de Don Quijote de la Mancha. Y entender la obra cervantina es entenderla también en el contexto, y esto es muy interesante. Cuando tú identificas, esto es una de las cuestiones que nos ayuda a entender muchísimo el movimiento del derecho y la literatura, la forma en la que se interpreta el derecho. Cuando tú te das cuenta que una de las herramientas que nos permite a la interpretación jurídica, el texto, como el origen, la génesis, el autor, el espacio en el que el texto fue escrito, le dota de un carácter especial. Eso mismo hacemos con las leyes. ¿Quién creó la ley? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el entorno en el cual la norma fue creada? Eso es una de las enseñanzas que la literatura nos deja. Por eso entender una obra en su contexto nos permite identificar su carácter, su alcance, su importancia, su sentido. Por eso, ¿cuál es el contexto de la obra cervantina y cómo fue creada? Eso es muy importante, entender el entorno de la obra en el cual fue creada esta magnífica obra. Seguramente ustedes recordarán que esta es una obra que fue escrita en su primera parte allá por el año de 1605. Es interesantísimo entender qué pasaba en el mundo en ese entonces, cómo era la España de Don Quijote. Porque si tú vas hoy en día a España y caminas por Toledo, por Madrid, por Alcalá de Henares, por Ciudad Real, por esos lugares donde anduvo pisando Don Quijote de la Mancha, pues se parece un poco o nada al contexto histórico y cultural de la España de finales del siglo XVI y del siglo XVII. Incluso hoy en día, si vas a España, hay una ruta turística temática que es la ruta de Don Quijote, y vas a identificar algunos aspectos quizá a lo mejor monumentales, pero lo que nos hace falta entender es cuál era el entorno y el contexto histórico que pasaba en ese momento. ¿Por qué Cervantes escribe como escribe? ¿Qué escribe Cervantes y por qué lo escribe? Recordarás qué pasaba en la España del siglo XVI. Estamos hablando de un momento en la historia de Europa que es la transición de la Edad Media al Renacimiento, y lo que el Renacimiento implicaba: retomar las ideas humanistas, retomar los conceptos que en su momento enarboló el gran imperio romano, la gran cultura grecolatina. Por eso en España esto empieza a tener repercusión. España, estando, digámoslo así, en la puntita geográfica de Europa, casi al final de Europa, rodeada de mar, una península muy cercana a África,
La península, en donde tuvo un impacto cultural interesantísimo, sufrió una gran, pues no me gusta usar la palabra invasión, sino más bien ocupación durante varios siglos de distintas culturas, a diferencia de otros lugares como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra. Si tú vas a España, identificas una amalgama cultural que no hay en otra parte del mundo. Ahí vas a identificar cultura del cristianismo, cultura del islamismo y cultura del judaísmo. Y eso le da un carácter interesantísimo a España. Eso propició que a finales del siglo XVI, en el año de 1492, con los reyes católicos, en España se vuelve, digámoslo así, a reconquistar todos los territorios que por casi 8 siglos estuvieron perdidos por las invasiones musulmanas. Isabel la Católica y los ejércitos de Castilla en 1492 expulsan y terminan con todo el imperio del Al-Andalus, la parte del sur de España, donde estaba lleno de musulmanes y había también bastantes cristianos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Entre la nueva reconquista, pues comienza una especie de guerra de religión que se extiende prácticamente a toda Europa. Recuerda que España en ese momento era lo que sería el equivalente al imperio yanqui, era la potencia europea en el mundo. Y además de convertirse en potencia europea, que ese era el sueño de los reyes católicos, no nada más ser una potencia política y militar, ante todo quería ser una potencia moral, recuperar para Europa el cristianismo, y eso provocó muchas guerras de religiones. Y pasa en el año de 1492 uno de los eventos históricos más importantes en la historia de la humanidad, el descubrimiento de América y el Nuevo Mundo, lo cual trae también un cambio de ideas y de concepciones jurídicas, políticas, económicas, no solo en España, sino en toda Europa y en el mundo. España empieza a expandirse y se dan cuenta que hay territorios más allá del continente europeo. Y un fenómeno religioso, social, cultural, interesantísimo que también en recientes meses estábamos conmemorando, la reforma propiciada por Martín Lutero, una reforma a la iglesia que también trajo una serie de consecuencias muy interesantes. Si tú tomas en cuenta estos elementos, vas a ver reflejado por qué Cervantes coloca a ciertos personajes, ciertos elementos que tienen que ver con estos fenómenos en España del siglo XVI. En el contexto político, España se convierte, decíamos, en la punta de lanza imperial de toda Europa. De hecho, en la época en la que se escribe el Don Quijote de la Mancha, en el año de 1605, está gobernando el bisnieto de Isabel la Católica, el nieto de Carlos V, el gran emperador, el emperador que ha tenido más dominios en la historia de la humanidad, más que el propio Alejandro Magno, más que el propio Imperio Romano. Estamos en la época de Felipe III. Con Felipe II, hijo de Carlos V, el imperio español llega a todos los continentes, decía Felipe II, no como cuestión de soberbia, sino como una cuestión política y real. En mis imperios nunca se pone el sol, porque mientras en Europa era de mañana o era de noche, en América era de media tarde y en Asia se estaba apenas poniendo el sol, estaba empezando un nuevo día. Por eso llegó el imperio hasta las islas Filipinas, por eso se llaman Filipinas, en honor de Felipe II el rey. Entonces, en la casa de los Austria, una de las cosas que más impulsó los reyes de la casa de los Austria, esta que empieza la dinastía con Carlos V y que termina con su bisnieto Carlos II, lo que más propició desde un punto de vista político fue la expansión cultural de España. Así lo quería hacer, como lo hicieron en su momento Alejandro Magno y como lo hizo en su momento Roma. No era tanto la cuestión política y económica que importaba, pero lo que más le importaba era la expansión cultural. Por eso, si te das cuenta, también en la obra de Don Quijote se hace mucho énfasis en la cuestión de la culturización hispana a lo largo de toda Europa. Y desde luego pues comienza un momento de expansión y de guerras en toda Europa. Los ingleses, los holandeses comienzan a querer conquistar más y más y más, y lo que empezó como un problema religioso termina como un problema político.
Y desde el punto de vista cultural, la obra de Cervantes está incardinada en lo que se conoce como el llamado siglo de oro de la literatura española, el siglo XVI. Esas magníficas plumas que empiezan, dicen los que saben, en el año de 1492 con la publicación de la famosa Gramática de la Lengua Española por Antonio de Nebrija, y que todo el siglo posterior, siguiendo esos cánones literarios, cánones gramáticos, seguirán los grandes autores. Ahí les sonará, por ejemplo, gente tan reconocida como Góngora, les sonará, por ejemplo, gente tan reconocida como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús. Estamos hablando nada más y nada menos que de los grandes de la literatura, y entre ellos entra Miguel de Cervantes Saavedra. Y no nada más sucede esta gran eclosión humanista en España, sino prácticamente en toda Europa. Ahí tenemos al mismo tiempo un grandioso humanista como Erasmo de Róterdam. Y comienzan también en ese momento a surgir ideas revolucionarias, ideas nuevas en la literatura, en el pensamiento y en la filosofía en toda Europa. En este contexto está inserta la obra de Don Quijote de la Mancha. Por eso hay que entender también quién es su autor, un autor del cual también se ha escrito mucho, y esto da más a veces hasta para programas estos de misterio. Don Miguel de Cervantes Saavedra. Se ha escrito mucho, pero en realidad pues se sabe a ciencia cierta pocos elementos, pero las distintas biografías de Miguel de Cervantes encuentran datos comunes. Nace en el año de 1547, se supone que un 29 de septiembre, por su nombre, Miguel. El 29 de septiembre es el día de los santos arcángeles, y entre ellos el jefe de ellos, que es San Miguel. Y ustedes recordarán que tradicionalmente uno se le ponía el nombre correspondiente al día de la fecha en el que nacías. Por eso se llama el día de tu santo. ¿Cuál es el santo que rige tu día? Así que vean en el calendario cómo se hubieran llamado si hubieran nacido en España. Bueno, incluso aquí en México se sigue todavía estos nombres, ¿no? En vez de que se llamen ahora Giovanni, Brandon, Deyanira, Melody, cómo se hubieran llamado si hubieran nacido en esa época. Todas las biografías de Miguel de Cervantes, y es interesantísimo porque muere pues prácticamente después de que publicó la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Hay elementos comunes que encontramos en prácticamente todas las biografías de Don Miguel de Cervantes. Era un hombre dinámico, un hombre como los que ya no hay en nuestros días. Ahora nos dedicamos solamente a lo que hacemos. Que eres abogado de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, y no hacemos otra cosa más. Algunos van al gimnasio, otros van a yoga, pero hasta ahí. En esa época la gente era un poco más dinámica. Era escritor, fue soldado, estuvo enfrente, al mando de varios generales. Fue además un incansable viajero. Estuvo viviendo en varios lugares, no solamente en España, mucho tiempo estuvo viviendo en Italia. Y además fue un funcionario. Tuvo, como cualquiera de nosotros, muchos problemas políticos y sobre todo de tipo económico. Él era muy estudioso. Dicen que él era bachiller, el equivalente a lo que sería un universitario. Sabía de leyes, de filosofía y de historia. Por eso podemos presuponer que debió haber estudiado en aquel momento a los autores, sobre todo en materia filosófica y jurídica. Si tú lees el Quijote, insisto, con las gafas del escritor, del jurista, vas a ver qué cantidad de referencias específicas a conocimiento jurídico concreto encuentras. Por eso Cervantes conocía muy bien las leyes y las supo reflejar en la obra de Don Quijote. Fue, ya decíamos, un soldado y aventurero, y todas esas vivencias personales que tuvo también forman parte de las aventuras, de los elementos que encontramos en el propio Don Quijote. Historias que están ahí insertas dentro de la propia novela, como por ejemplo el famoso relato del cautivo, cuando le está narrando ahí una persona que se encuentra en sus aventuras. Don Quijote y Sancho Panza le está contando la historia de cuando él fue cautivo por un señor musulmán. Pues prácticamente le está narrando también la época en la que Miguel de Cervantes estuvo en cautiverio, y él también fue preso de un señor musulmán, de un señor árabe. Por eso también
Parece ser que Cervantes aprendió la lengua árabe. Y otra cosa también interesante para ver cuáles son los aspectos generales de la obra, para que ahora que te adentres a leer Don Quijote tengas un poquito de más elementos. Es una obra cuyo género literario es novela, está escrita por un narrador de tercera persona, o sea, hay un narrador omnipresente que está contando los hechos. Este es un estilo también muy interesante que se utiliza y es innovador en aquella época. La literatura en aquella época era sobre todo de tipo más poético, romance. Aquí estamos hablando de una novela. Que Don Quijote, cuando tú lees el Tochote, no es como salió publicada en dos partes. La primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615, un año antes de la muerte del propio Cervantes. Y es bien interesante esta historia. Seguramente tú has escuchado por ahí una obra que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así no le puso Cervantes. Así no le puso Cervantes. Eso es producto de una obra apócrifa, el famoso Quijote apócrifo, que aparece por ahí del año de 1613, 1614. La escribió un tal Fernández de Avellaneda, que a la sazón nunca hemos sabido y no se ha descubierto quién era el tal Fernández de Avellaneda. Era el seudónimo que utilizó una persona. También es interesante que lo leas. Era como una continuación de la primera parte de Don Quijote. Y si no hubiera aparecido ese Quijote apócrifo, Cervantes no se hubiera aventado a escribir la segunda parte de Don Quijote. Por eso es interesante verla ahí entre medias, entre la primera y la segunda parte, que se lean el Quijote apócrifo de Avellaneda. Muy interesante también cómo sucede todo este entorno y por qué le mete celeridad a la segunda parte, porque para eso entonces, imagínate la importancia de esta obra. Don Quijote de la Mancha ya se había convertido en un bestseller en una época en la cual ni había redes sociales, ni Twitter, ni tampoco ebooks, ni tampoco sitios donde vayas a leer, ni donde bajar gratis, ni libros piratas, ¿no? Ni librerías para ir a comprarlos, no. Ahí todo era de boca en boca. Bueno, fíjate qué importancia no tenía que la obra de Cervantes en el año 1605, que se publica la primera parte, para el siguiente año 1606 se empiezan a hacer traducciones ya al inglés, al francés, al alemán, y para 1607 empiezan a llegar ediciones a América. De hecho, el primer cargamento que llega precisamente de la obra de Don Quijote, llega precisamente a México. El primer Quijote en toda América llegó aquí a nuestro país, México. Entonces fue un libro tan importante que por ahí un avesado dijo: pues voy a poner una obra apócrifa para darle continuidad. Por eso es tan importante leer también Don Quijote de Avellaneda. La característica de esta obra, y por eso se volvió muy interesante, es que está llena de escenas que se llaman pastoriles. O sea, sucede en el campo, sucede, si tú has leído Don Quijote, no pasa como en otros lugares en una sola ciudad, no pasa en un solo sitio, sino sucede todas las aventuras alrededor de toda la meseta o la península ibérica, sobre todo en la región de Castilla. Es bien interesante cómo está escrito Don Quijote de la Mancha, y por eso fue aceptado por prácticamente toda la población, porque tiene dos tipos de lenguaje, bueno, tres tipos. Un lenguaje culto, cuando está narrándolo el narrador omnipresente, cuando el propio Don Quijote habla. Tú estás leyendo un lenguaje sumamente culto para aquella época. Pero cuando tú estás leyendo, cuando habla Sancho Panza, los demás personajes, encuentras un lenguaje tradicionalista y un lenguaje incluso hasta rural, digámoslo así, para nuestras épocas, un lenguaje chabacano, vulgar. Interesantísimo que en una obra se conjuntaran todo ese tipo de lenguajes. Por eso la idea de Cervantes en esta novela, cuando tú la lees, a veces hasta te sueltas la carcajada de las cosas que suceden ahí, es hacer una sátira de las novelas caballerescas. Si tú has leído las novelas caballerescas, así tipo Disney, va el caballero montado en su corcel y va a rescatar a la princesa y tiene muchas aventuras, y el caballero siempre le pasan cosas buenas y es un rubio galante que acaba conquistando a la hermosa princesa y salvando el castillo.
pues prácticamente las historias de caballerías eran iguales. Tú ves la figura de Don Quijote y le pasa completamente algo distinto. Por eso presente ser una sátira de los antiguos caballeros, pero Cervantes le pone ahí un condimento especial. Quiere ser una sátira, pero también desde el punto de vista pedagógico. Se entienden muchos elementos que hay en estas cuestiones pastoriles, en estas cuestiones caballerescas, porque recuerda cómo era Europa en aquella época. No es como ahora que si tú vas a Europa encuentras en España, en Francia, en Portugal, en Italia cuestiones distintas. Ahí prácticamente Europa en aquella época era culturalmente una unidad. Recuerda que hay dos cuestiones que le dieron por siglos unidad a Europa, que no fue el idioma, ni el euro, ni la política. Una de ellas fue la religión, el elemento común, el cristianismo, y la otra, que es lo que nos interesa a nosotros como abogados, el derecho, el llamado jus commune o derecho común. Por eso los europeos y la cultura europea era homogénea. De ahí la importancia que esta obra haya sido tan aceptada en toda Europa, porque maneja códigos comunes. ¿Y sabes cuál es el código común que más maneja? Y por eso se entendió más las cuestiones jurídicas, las cuestiones de derecho. No tanto así lo que pasaba o lo que ocurría con las aventuras en las descripciones que hace de las ventas, de los platillos, de las personas, sino el código común en esta obra fue precisamente el ámbito jurídico. Por eso el personaje central, que es Don Quijote, no tendría un valor y no tendría todos los elementos de alcance si es que no estuviese rodeado por una cantidad de personajes secundarios que cobran una importancia vital dependiendo en cada capítulo la relación que tienen con el personaje principal. Por eso Don Quijote no se puede entender de forma aislada, se tiene que entender siempre en el entorno de sus colocutores. Es como en el derecho. En el derecho no puedes entender la ley, la norma, la situación de forma aislada, siempre tienes que hacer una referencia a la realidad social, al entorno. Y por eso es tan interesante esta obra. Y fíjate, aquí es donde empieza la parte que a nosotros también como abogados nos llama y nos interesa mucho. ¿Quién era Don Quijote? El personaje, Don Quijote como tal. No ese personaje que vemos siempre en las viñetas, ese viejito de barba. ¿Por qué lo pintan así? ¿Por qué esa descripción iconográfica? ¿Qué es lo interesante de Don Quijote como personaje al que el propio Sancho Panza bautizó como el caballero de la triste figura? Triste no es porque estuviera deprimido, sino por sus características físicas. Si tú lees a Don Quijote, nos da la descripción de cómo era Don Quijote. Nada más basta que leas el primer capítulo de la primera parte y aquí nos narra quién es. Y fíjate qué cuestiones tan interesantes. Don Quijote era un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿Quién era un hidalgo? Un hidalgo, en esa época un hidalgo era una especie como de, podemos decir una casta, digámoslo, era una gente, si no de alcurnia, pero era una gente con recursos, una gente pudiente, digámoslo, era una persona de la clase media. No era ni pastor, no era ni campesino, pero tampoco era una persona de la realeza, era un hidalgo. O sea, una gente, digámoslo así, como cualquiera de nosotros, una clase media. De los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Si te das cuenta, aquí lo que está haciendo es una descripción de cómo eran los antiguos caballeros, los que tenían una lanza vieja, lanza en astillero es esta, la que está aquí, adarga antigua. La adarga era un escudo, pero lo interesante, era un escudo de madera que estaba cubierta de piel. La diferencia con el escudo es que el escudo sí era de metal y la adarga no. Rocín flaco y galgo corredor, o sea, un caballo de esos ya viejitos, como los que montas en la Marquesa cuando vas a Xochimilco, que le están diciendo corre, corre, pues el pobre caballo ya no da uno. Que pasaba de los 50, recuerda que la expectativa de vida en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, XVII, para los varones era no más de 45 años, ya pasando los 45, 50 ya eran ancianos, se consideraba gente mayor, o sea que ya estaba viviendo tiempo extra. Muchos de nosotros ya vamos para esos rumbos.
Por eso hace referencia ahí. Imagínate, un hombre de 50 años, ya era una persona anciana, de complexión recia, seco en carnes, enjuto en rostro, gran madrugador y amigo de la casa. O sea, era un tipo delgado, flaco, trabajador. Cuando habla de gran madrugador, hace referencia a las personas que trabajaban mucho. ¿Quiénes eran los que madrugaban en esa época? Él no tenía necesidad de madrugar porque era un hidalgo. No tenía necesidad. Sin embargo, era gran madrugador, sin ser clérigo, que es los clérigos, los monjes se paraban más o menos a las 4 de la mañana a hacer las oraciones, o sin ser campesino, que se tenía que parar antes del alba. Él no tenía esa necesidad, sin embargo, era un madrugador. O sea, aquí empiezan las primeras enseñanzas. Algo que también a veces nos hace falta a nosotros es ser madrugadores. No porque te pares temprano, porque acuérdate, no por mucho madrugar amanece más temprano, sino para ponerse a trabajar en tu vocación desde temprano. Se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi del todo la administración de la hacienda. Luego, lo que nos pasa a muchos de los que nos gusta leer, te metes tanto en la lectura que se te olvidan otras cosas, o como me sucede a mí, te pasas y no te das cuenta que tenías que bajarte en tal estación y te percatas 3 estaciones adelante por ir picado leyendo. ¿Cuál es la cuestión de esto? No es tanto que haga referencia a su distracción, sino la importancia de meterse al estudio. Que a veces te metes tanto al estudio, te metes tanto en una afición, que la tomas ya como verdadera vocación, que de poco dormir, de mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Por eso decían que Don Quijote estaba loco. Y eso es interesante, que después tú lo descubras al final de la lectura, si efectivamente Don Quijote estaba loco o no estaba loco. Por eso esta descripción significa, y es interesante, que lo que nos narra aquí Cervantes es una analogía de una época en lo que hay una transición interesantísima en toda Europa. Fíjate qué está pasando en esa época. ¿Qué pasa con los caballeros? ¿A quién pertenecen los caballeros? Estas ideas novelescas, caballerescas, a lo antiguo. Obviamente en esa época no se llamaba la Edad Media. Lo ve como lo pasado, como lo antiguo. Porque los nuevos movimientos renacentistas que están ocurriendo en esa época han transformado y han cambiado de tal manera que la persona está tomando, o la sociedad está tomando nuevos parámetros de referencia. Por eso Don Quijote es una persona anciana, una persona vieja, con escudo a la antigua, con lanza a la antigua, con un rocín flaco, porque representa esa parte que se está dejando de lado. Es la transición, es la analogía de la transición que está pasando en toda Europa. Europa está saliendo de ese momento medieval para entrar a una nueva época, a la época renacentista. Por eso veíamos el contexto histórico, cultural y político que sucedía en ese momento. De ahí que Don Quijote tenga estas características. No es de gratis que Cervantes le haya dado esa descripción. ¿Por qué no puso a un joven fuerte de 20 años, galán, poderoso? ¿Y por qué pone a Don Quijote con estas características? Porque precisamente es la analogía de la transición histórica, política, económica, cultural que está viviendo Europa en aquel momento. Don Quijote, ante todo, es un caballero andante. Y esto es lo más interesante. ¿Quién era un caballero andante? Durante siglos en Europa, pues no existía como ahora ni tribunales internacionales, ni códigos internacionales, ni derechos humanos, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni el Tribunal de Estrasburgo. No había nada de eso. Pero lo que sí decíamos, había 2 cuestiones comunes en toda Europa, que le dieron unidad a Europa durante casi 1000 años: la religión y el derecho. Y una de las cuestiones que eran cánones comunes en toda Europa era precisamente el derecho. Como no había ni policías, ni había Estado, existían algunas figuras que varios reinos fueron patrocinando, que eran precisamente la de los caballeros, que se dedicaban a una especie como de policías, a mantener el orden, a procurar y a buscar la justicia en los reinos en los cuales estaban adscritos. Y entre esos caballeros había los que se llamaban caballeros andantes, que no estaban en un solo lugar bajo el dominio de un solo señor, sino que salían a buscar y a salir, a andar por el mundo a buscar justicia. Y es lo que era Don Quijote.
Fíjate, esta cuestión es preciosa, esta descripción que hacen de Don Quijote como un caballero andante, o sea, como un buscador de la justicia. Y aquí es donde Cervantes nos empieza a enseñar la importancia para nosotros como abogados. Voy a leer este fragmento, que es el capítulo número 2, así empieza el capítulo 2 de la primera parte. Don Quijote no quiso guardar más tiempo a poner efecto a su pensamiento. ¿Cuál era su pensamiento? Salir a buscar justicia. Fíjate qué bonito, aquí tenemos un primer elemento relacionado con el derecho. Don Quijote existe, Don Quijote sale al mundo. La obra de Don Quijote existe por una cuestión, la búsqueda de la justicia. Él se decía un justiciero. O sea, ahí hay un elemento netamente jurídico en torno del cual la obra funciona, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza. O sea, no te puedes tardar más cuando estás buscando la justicia. Eso a nosotros, ¿cuántas veces nos llega esta reflexión? El mundo espera de nosotros, de nuestra vocación como abogados. El mundo, la sociedad espera mucho de nosotros, de nuestra formación. Por eso, como abogados que somos, no debemos tardarnos. Por eso dice segundo eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Esos problemas que vio Cervantes en el siglo XVI siguen existiendo hoy en día, porque hoy hay muchos agravios y que es importante deshacer todos los agravios que vemos todos los días. Tuertos que enderezar, o sea, tantos problemas que tenemos que acomodar aquí en esta sociedad, sin razones que enmendar. Baste que leas todos los días los periódicos y te des cuenta cuántas sin razones escuchas en la política, en los empresarios, en la cátedra, en la sociedad misma, y abusos y deudas que satisfacer. Y así, y esto es una parte muy bonita que hay que tomar en cuenta nosotros como abogados, esto que ya hemos platicado en otras ocasiones con los que tienen oportunidad de convivir, la humildad que requerimos y que nos surge a los abogados, eso nos enseña Don Quijote, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie lo viese. O sea, cuando tú sales a buscar a la justicia, no es para que te aplaudan ni para que te vean. Miren, yo voy a salir a buscar justicia, véanme, soy un justiciero. ¿Cuántos de los colegas que tenemos no son así, no? Soy licenciado fulano de tal, tarjeta, y publicando, y tienen 20 perfiles de Facebook, 40 de Twitter, 40 fotos. A mí háblenme, díganme, apláudanme. No, el verdadero justiciero lo hace con humildad, como Don Quijote, sin dar parte a nadie y sin que nadie lo viese. Dice, una mañana, antes del día, o sea, porque era un gran madrugador, que era uno de los más calurosos del mes de julio. Si tú has estado en Castilla en julio, son temperaturas que rondan los 40, 45 grados. O sea, no era cualquier día. Don Quijote sale a buscar justicia en los momentos más complicados, más calurosos. Se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, tomó su lanza, por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo. ¿Sabes cuál es la puerta falsa y de un corral? O sea, por la puerta de atrás, no salió por la puerta principal. Cuando tú salgas al mundo a buscar justicia, no salgas por la puerta principal para que te aplaudan, para que te vean, para que te escuchen. Hazte como Don Quijote, por la puerta más sencilla, por el corral, donde nadie te ve. La verdadera justicia se persigue con humildad, se defiende con humildad, porque lo que tú estás haciendo es defender las causas justas. ¿Para qué? Para traer justicia, no para que te aplaudan. Y es de como Don Quijote salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio su buen deseo. Sale al mundo a buscar justicia con alegría, con dinamismo, con entusiasmo. Eso le hace falta mucho al derecho. Abogados entusiastas, alegres, que vean esto como una vocación, no como un trabajo más. La justicia es una verdadera vocación, como Don Quijote. Don Quijote no estaba obligado. Él tenía todo lo suficiente para vivir, pero él quiso salir. ¿Por qué? Porque su profesión decía el andante caballero. Sus leyes son deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. O sea, la definición de la justicia. Eso es lo que hacía Don Quijote. Por eso esta descripción
se identifica con la vocación y a la vez la profesión que toma Don Quijote. Don Quijote se convierte en un juez y se convierte en un abogado de las causas difíciles. Es un justiciero. Por eso sale al mundo a buscar justicia. En ese sentido, hay que aprenderle mucho a Don Quijote. Seamos quijotescos, salgamos al mundo con humildad, con sencillez, con alegría, con vocación, a buscar la parte más bonita del derecho. Esto que Don Quijote tenía, una vocación. ¿Cuál era su vocación? ¿A qué fue llamado? Lo que nosotros debemos seguir haciendo como abogados en el siglo XXI: deshacer agravios, enderezar tuertos, enmendar sin razones, satisfacer deudas. Porque la sociedad humana, lamentablemente, sea en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XX, en el siglo XXI, la sociedad humana sigue padeciendo de los mismos vicios, de los mismos problemas, de las mismas sinrazones. Por eso la justicia es imperecedera. La justicia no conoce de épocas y siempre necesitamos a los abogados, y necesitamos nosotros ser abogados con vocación, que hagamos de nuestra profesión un caballero andante, salir a buscar al mundo, pero no nada más ir buscando a ver qué sucede, a ver qué pasa, sino como lo hace Don Quijote, con autoridad, o sea, con conocimiento, para buscar el bien y evitar el mal, huyendo de la ambición, huyendo de la hipocresía, o sea, con esto que insistimos que nos enseña Cervantes, con humildad. Y fíjate cómo estas dos características del justiciero Don Quijote son las características que debe tener un buen jurista. Por eso, como virtud humana, nosotros debemos tomar estas características para hacernos verdaderamente unos verdaderos profesionales de nuestra vocación. Don Quijote toma esos parámetros, bueno, Cervantes se los pone a Don Quijote, porque esto es muy interesante. Toda la obra posteriormente de este capítulo gira en torno a que Don Quijote anda buscando aventuras, buscando la justicia. Por eso, fíjate, esto es lo interesante. La obra de Don Quijote gira en torno a una idea a la que nosotros nos dedicamos todos los días como abogados: buscar la justicia, trabajar por la justicia, defender la justicia, como nuestro amigo Don Quijote de la Mancha. Por eso Don Quijote, podemos decir, y aquí lo entrecomillamos, es un juez y también es un abogado. La figura literaria de Don Quijote es una figura analógica de lo que debe ser un buen juzgador y la vocación y profesión de un buen abogado. Por eso, en esta obra nos damos cuenta cómo Cervantes sí conocía muy bien el derecho de la época, sí conocía en qué consistían las leyes y la vocación del jurista y del buen juzgador, porque está dotándole a Don Quijote como caballero andante las características de un verdadero abogado y de un verdadero juzgador, según los cánones que se seguían en aquella época, por lo menos los que se respetaban en la España, en Castilla, del siglo XVI. Aquí traigo a la sazón un fragmento de uno de los textos de Alfonso X el Sabio, escrito por ahí del año de 1260, que le sonará por sus lecciones de historia del derecho, las 7 partidas de Alfonso X. O sea, era una obra que tenía varias partes, por eso se llaman 7 partidas o 7 partes, estaba dividida en 7 partes. Y justamente en la partida segunda, en la ley número 18, nos narra quién debe ser un juez y las características que debe tener un juez. Fíjate, estamos hablando de un texto del siglo XIII, del siglo XIII. Este es un texto del siglo XIII de Alfonso X. Y creo yo que este texto lo deberíamos recuperar en el siglo XXI para que los jueces sean como lo que decía Alfonso X. Y ese es el parámetro que sigue Don Quijote. En los jueces debe haber muchas bondades. Primeramente, debe ser de buen linaje para no tener peligro de edad. Buen linaje no significa que seas nice, que seas de apellido, que seas de familia pudiente, no. El linaje es tu formación personal.
Luego de esto debe haber buen entendimiento para conocer en profundidad lo que razonaran entre ellos. Deben ser inteligentes para saber departir derechamente, dice Alfonso X. O sea, los jueces deben estudiar, los jueces deben utilizar su razonamiento. Y aquí viene lo más bonito. Si supiesen leer y escribir es mejor, porque ellos mismos leerán las cartas y peticiones y no dejarán que otros se las muestren. O sea, el hecho de que tengas un papelito que te diga sabes leer y escribir no te acredita que seas un buen juzgador. ¿Cuántas veces hoy en día también no tenemos muchos colegas que tienen muchos papeles, muchas cartas por delante, pero no son buenos juzgadores? Lo más importante ante todo es que seas una persona ética, una persona con principios. ¿Cuántos no conocemos que son grandes sabios, grandes jueces y que a veces no tienen ni siquiera carrera universitaria? ¿Cuántos con carrera universitaria conocemos y no tienen una autoridad moral para prodigar justicia? Por eso conviene que sean razonados para demostrar las razones que se le presenten ante ellos. Deben ser sufridores para escuchar las partes y no quejarse. O sea, un juez debe saber escuchar, debe saber sufrir con los justiciables. Y fíjate que eso es lo que hacía Don Quijote. Era una persona que se ponía al encuentro de... Y no es que tuviera un título universitario, pero entre todos sí era un buen juzgador. Dice en la partida tercera, en la ley 19, Alfonso X, ¿qué debe hacer un abogado? Y fíjate, este texto también del siglo XIII, te lo traigo a colación para el siglo XXI. Deben hacerle jurar al abogado, o sea, ¿qué tiene la importancia que tiene que hacer un abogado? Que ayudará bien y realmente a todo hombre, a quien prometiera su ayuda, que no trabajará sabiendas de abogar ningún pleito que sea falso y que entienda que no podrá llegar a su buen fin. Y aun en los pleitos que atendiera los terminará según alargamiento hecho maliciosamente. Fíjate, en el siglo XIII ya decían: tú como abogado te le debes a tu cliente con lealtad, con probidad. No estés haciendo chicanas, no estés cobrando de más. Eso no es ético, eso no es un buen abogado. Las cosas, los juicios se ganan ante todo con ética. Hoy, siglo XXI, ¿cómo nos hace falta recuperar estos elementos? Por eso Don Quijote, si te das cuenta en la obra, no da alargamientos, y lo que quiere es comenzar a juzgar y a defender a la gente de forma inmediata. Cervantes conocía estas normas, Cervantes conocía estas leyes, y por eso dota a Don Quijote de este carácter de juez y abogado, siguiendo los cánones que regían a los juristas y a los abogados de aquella época. Fíjate cómo le hace Don Quijote. Don Quijote sale al mundo, no se queda en la comodidad de su casa esperando a que le lleguen los problemas. Él sale y enfrenta los problemas, encara los problemas, busca la solución. ¿Cuántas veces con nosotros como abogados no hacemos eso? No estamos esperando a que los problemas nos lleguen. Y no digo que los problemas, échate problemas de gratis, ¿no? Hay muchos problemas que resolver en la sociedad. Vivimos en sociedades convulsas, complejas hoy en día. Nos hace falta como abogados recuperar esa vocación quijotesca. Sal al mundo, empápate, conoce. El mundo muchas veces no es la esferita en la que nosotros nos desarrollamos. No es mi juzgado, mi despacho, mi escuela, mi colonia. Hay un mundo real allá afuera. Hay un mundo al cual nosotros nos debemos como juristas. Toma los periódicos, ve la radio, sal a la calle, empápate de la realidad, sé como Don Quijote. Salgamos al mundo a buscar la justicia. Y esto es muy interesante. El buscador de la justicia no va solo. Don Quijote no va solo, va con un escudero. ¿Y qué es un escudero? No lo toma como el que le jalara las riendas a su caballo, que le cargara sus cosas. Lo toma como su discípulo, a quien le va a compartir, a quien le va a enseñar, de quien va a ser ejemplo. Nosotros en el mundo del derecho debemos aprender de esto. El abogado no debe ir solo. Nosotros vamos a trabajar en equipo. Trabajamos en equipo. Y recuerda, siempre tenemos a alguien de quien aprender, y también siempre tenemos a alguien a quien enseñarle, como Don Quijote.
Busquemos nuestros escuderos, porque en algún momento nosotros también fuimos escuderos de alguien. Y busquemos escuderos no para que me carguen los códigos, no para que me abran la puerta, no para que me copie el acuerdo, no para que cargue mi portafolio. Mi escudero debe ser para que aprenda, para enseñarle, para compartirle, para corregirle, porque el día de mañana en él va a recaer la profesión, la vocación que yo también recibí. Esa es la idea de tener un escudero, y por eso Don Quijote tiene a Sancho Panza. Y fíjate quién es Sancho Panza. Entonces, Sancho Panza no era tampoco una persona de alcurnia, no era un hidalgo. Era un campesino, una persona, digámoslo así, de pueblo, de llano, de la calle. Una persona como tú y como yo, una persona cualquiera. Una persona que también como Sancho Panza, a lo mejor empiezas con una vocación económica, porque es lo que quería Sancho Panza. A él le prometieron ser gobernador, a él le prometieron fama y fortuna, pero se dio cuenta que de Don Quijote podía aprender más cosas. A lo mejor la fama y la fortuna no iban a llegar de manera inmediata, pero le llegaron otras cosas. Nosotros también tenemos que ser en ese sentido un poco Sanchos. Tú le al Sancho las frases de Sancho Panza, y es un tipo con un ingenio, con una inteligencia, que a lo mejor no era estudiado, pero que sí tenía la respuesta adecuada en el momento adecuado. Era paciente, sabía corregir y enfrentarse a su amo, a su señor, pero también aprendía. Así hay que ser nosotros, como un Sancho Panza, porque el derecho no es una, y tú lo has vivido, no es una vocación fácil, es hermosa, es preciosa. Ser abogado es una cuestión muy hermosa, los que hemos elegido esta profesión, pero no es nada fácil. Lo mismo le pasó a Don Quijote. Si tú lees el libro de Don Quijote, vas a encontrarte más problemas que soluciones que tuvo Don Quijote. Le pegaron, se burlaron, lo emborracharon, lo dejaron chimuelo, lo dejaron desnudo, y aún así él seguía empeñado en seguir su vocación. Tuvieron muchos desdenes y muchas penurias, pero nunca cesó en su empeño de buscar la justicia. En este mundo del derecho nosotros nos vamos a llevar muchísimos descalabros, muchísimas decepciones, traiciones, enojos, enfados por el sistema, por las instituciones, por los mismos colegas, por la sociedad, etcétera, etcétera. Pero que eso no sea un motivo para que nos desesperemos y querramos renunciar a nuestra vocación de juristas. Por eso, como Don Quijote, no hay que cesar en nuestro empeño de ser mejores. Aunque tengamos un problema, ese problema hay que enfrentarlo y salir avantes. Si no, hay que seguir siempre ante todo nuestra vocación. La profesión del abogado, antes que todo, es una vocación. Somos llamados, y aunque te encuentres problemas, hay que pasarlos por ello. Por eso Don Quijote, como juez, también nos da algunos ejemplos de cuáles son los fallos, las sentencias, lo que enjuicia, utilizando lo más valioso que tiene el jurista: el sentido común, la lógica y la vocación de justicia. Recuerda que en la época de Don Quijote no existía ni constituciones, ni códigos, ni tratados internacionales, ni jurisprudencias. ¿Qué era lo que utilizaban los abogados en aquella época? La retórica, la lógica, la gramática, la dialéctica, o sea, el razonamiento. Ese era lo que los abogados utilizaban. Por eso los fallos o las sentencias que da Don Quijote son muy a la sazón de cómo razonaban los juristas en aquella época, sin leyes, sin códigos. Razonaban con sentido común. Vamos a poner nada más 3 ejemplos de los que te encuentras a lo largo de toda la obra. Los conocedores de la obra de Cervantes identifican en las 2 partes, en los más de 70, 80 capítulos que tiene la obra, identifican que por lo menos 2/3 partes de todos los capítulos que lees hay un contenido específico relacionado con la justicia. Vamos a tomar nada más 3 ejemplos. El famoso encuentro de Don Quijote con Juan de Alduro, que pasa en el capítulo 4 de la primera parte. Si tú lo lees, recordarás que
Sucede que hay un muchacho que es un pastor y que se lo encuentra a Don Quijote amarrado de un árbol y que su amo le está dando de latigazos. Es un muchacho de 12 años, o sea, un adolescente. Y llega Don Quijote y dice: oye, pero tú, ¿por qué le estás pegando a este niño? ¿Qué ha hecho? No, pues ha perdido unas ovejas que son de mi propiedad, y como no las he encontrado y no me las va a pagar porque no tiene nada, merece su castigo, y por eso le empieza a pegar. ¿Y qué dice Don Quijote? Inmediatamente le exige la liberación y se echa ahí todo un discurso muy interesante del por qué no puede abusar de un menor de edad, no puede abusar y tratar de cobrar una deuda económica utilizando penas corporales. Por eso en este capítulo nos damos cuenta cómo Cervantes, en la figura de Don Quijote, nos quiere transmitir la importancia de proteger a los que no tenían acceso a la justicia de ninguna manera en aquella época, los que no eran hidalgos, los que no eran nobles, los que no eran burgueses, los que no eran clérigos, los que no eran caballeros o soldados, o sea, la mayoría de la gente, los de gente de pueblo, los campesinos. Por eso ellos son los más débiles y a quien no accedía a la justicia, y ellos es a quien quiere defender Don Quijote. Por eso hace cara al hacendado, al hidalgo, al que tiene el poder, lo enfrenta. Dice Don Quijote: las deudas se deben pagar con justa remuneración. Si te perdió las cabras, es justo que te pague con cabras y que tú le cobres cabras, no con latigazos. No es mediante los castigos y de los abusos. Por eso lo que nos transmite aquí Cervantes es una tácita condena a la esclavitud, porque ve que estaba pasando en aquel momento en la España del siglo XVI. Ya se había expandido a prácticamente la mitad de todo el continente americano, y las otras potencias se habían expandido hacia África, de donde tomaban mano de obra que se vendía como esclavos. Y una de las cuestiones que más le preocupaban desde el punto de vista jurídico en aquella época fue la cuestión de la esclavitud. Por eso es una tácita condena a la esclavitud. Otra cena, la famosa cena de los galeotes. ¿Quiénes eran los galeotes? Los galeotes eran unos señores, unas personas, bueno, en aquella época, un galeote eran aquellos que eran condenados por una serie de delitos, principalmente pues eran delitos de sangre. Eran condenados a cumplir su cadena remando en los galeones, por eso se llamaban galeotes, y vivían prácticamente por el resto de su vida encadenados en una embarcación remando. Y se los encuentra caminando Don Quijote, que iban todos amarrados, que iban todos encadenados rumbo al puerto de Cádiz para ser embarcados hacia quién sabe qué rumbo. Y Don Quijote se detiene y pregunta a los caballeros que llevaban a esos galeotes que por qué los están llevando, y entonces ellos le responden que no sabían, que solamente los estaban conduciendo. ¿Y qué hace Don Quijote? Se pone a preguntarle a cada uno de ellos el motivo y la razón por el cual está siendo condenado y por el cual lo van a meter a un galeón. ¿Qué nos enseña aquí Don Quijote? No puede ser juzgado simplemente de oídas. Hay que ser juzgado por un debido proceso, porque se encuentra Don Quijote que hay personas ahí que sí deberían estar en las galeras, e incluso varios de ellos debieron haberlos matado, y hay personas que no debieran estar sufriendo ese castigo. No puedes juzgar a todos bajo el mismo rasero. Por eso decía Don Quijote: más importantes que los fallos que dan los reyes, que da la ley, es la ley natural, porque la ley natural nos revela cuáles son los primeros principios que debemos identificar en los hombres, y eso es más importante que la ley de los hombres. Ahí toma una cuestión bien interesante: la dignidad de la persona. ¿Qué necesidad tienes de estarlos llevando encadenados como si fueran bestias? Decía Don Quijote. La dignidad está por encima de ellos. Sí, son delincuentes, pero son personas. Por eso decía Don Quijote: pues hay que tener confianza en que estas personas están aprendiendo su castigo. Quítales las cadenas. Esto es como una especie de adelantamiento de lo que posteriormente se llamaría la teoría del delito, la reinserción social. Por eso Don Quijote comienza a defender la libertad
no la esclavitud. Comienza a darse cuenta que la libertad es el máximo de los dones que puede tener una persona. No porque hayas cometido un delito significa que estás por ese mismo hecho ya condenado para siempre. Aquí apela a una cuestión que hoy en nuestros días, los que están más avanzados en los temas penales, tienen que ver con una cuestión sociológica, filosófica, penal, la reinserción social, cómo esa persona puede volver a formar parte de la sociedad. Y el tercer ejemplo, el último ejemplo de los que tomamos aquí a lo largo de toda la obra, la famosa, ya en la segunda parte, encomienda que le hace Don Quijote a Sancho Panza cuando lo nombra gobernador de esta isla imaginaria, la isla de Barataria, que sucede en el capítulo 42 de la segunda parte. Tú recordarás ya ahí, Don Quijote prácticamente le cede y lo hace heredero de todos sus conocimientos y lo hace gobernador y le cede plenos poderes de esa isla imaginaria. Pero lo más importante es, yo te invito a que si por lo menos este capítulo si te lo leas completo algún día, los consejos que le comienza a dar Don Quijote a Sancho Panza. Le dice: recuerda que ante todo tú como gobernador vas a ser juez, porque tú vas a tener que descifrar qué es la justicia en los dominios que te corresponden. Por eso le explica cuáles son las virtudes que debe tener un buen gobernante, y que el poder no sirve para ejercerlo en contra de la gente, sino que el que tiene poder debe estar al servicio de la gente. Si tú te das cuenta qué estaba pasando en la figura política de aquella época, una obra que tuvo muchísimo auge en prácticamente toda Europa, del escritor Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, una obra política en la cual era un tratado, un pequeño ensayo sobre cuáles deben ser las características del gobernante. Y recuerda el postulado del príncipe en términos generales: lo importante es conservar, buscar y conseguir el poder antes que la virtud. El poder por encima de la virtud. La virtud es el concepto que utilizaba Maquiavelo. O sea, no importa cuáles son los elementos que tú utilices para conseguir el poder, porque lo más importante es que conserves el poder, que accedas al poder. Esto es justamente lo que critica Don Quijote. Cervantes, en la boca de Don Quijote de la Mancha, explica que no es el poder no es para una vanagloria personal, sino de todo para el servicio. Por eso es bien interesante este capítulo, porque tácitamente se está haciendo crítica a los modelos políticos que se seguían en aquella época. Y decía Don Quijote: lo más importante es buscar la justicia. Así como él salió a buscar la justicia, ahora Sancho, en su papel de gobernante, tiene que ser un justiciero. Y recordar, el que es un buen justiciero es porque lo aprendió, sabe escuchar consejos, y eso lo decíamos hace un momento. Esta es una virtud que debemos recuperar como abogados, el saber que tenemos siempre alguien de quien aprender, y también tenemos siempre alguien a quien enseñarle. Por eso es bien interesante cómo delega esa vocación que tuvo Don Quijote: salir al mundo a buscar justicia, deshacer enredos, prodigar el bien y evitar el mal. Esa vocación se le hereda a su escudero, a Sancho Panza. Y si tú te das cuenta en la segunda parte de Don Quijote, ¿qué le pasa a Sancho Panza? Tiene una especie de quijotización, se transforma, se convierte, muta. El Sancho de la primera parte era un Sancho chabacano, dicharachero, ambicioso, egoísta, que quería el dinero, que quería la fama, que quería el poder. Y el Sancho de la segunda parte, cuando ya toma estas obligaciones, se quijotiza y encuentra una nueva vocación: la justicia, la verdad, la bondad. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, el gremio de nuestros colegas, se queda como Sanchos y tomamos esta vocación, pues no como vocación, sino como un medio para generar, que no está mal, pero ante todo nuestra profesión debe ser un servicio a los demás,
un servicio de justicia. Nos hace falta quizás esa quijotización que sufrió Sancho Panza y darnos cuenta que sí, claro, es importante el reconocimiento, el prestigio, el dinero, pero algo más importante que eso es la justicia, porque si buscas honradamente la justicia, todo lo demás viene solito y todo lo demás se da automáticamente. Por eso en Don Quijote encontramos otro elemento que debe tener el abogado del siglo XXI, esta vocación por el estudio y la cultura. Don Quijote no hablaba por hablar. Don Quijote no salió al mundo sin armas. Ya viste que salió con varias armas, pero la más importante, el arma intelectual. ¿Qué hacía Don Quijote? Leía, estudiaba, se desvelaba. Del poco dormir y del tanto leer, se le secó el cerebro. No quiere decir que tú te pongas como ratón de biblioteca las 24 horas del día, pero sí implica que nos pongamos a estudiar, a leer, volver a los libros, volver a ese otro elemento indispensable que debe tener el abogado: el estudio, la ciencia, el conocimiento. Él era un ávido lector, Don Quijote, algo, obviamente Cervantes lo era, y eso se lo pone a su personaje. Si tú te das cuenta, en la obra de Don Quijote encuentras muchísimos elementos de derecho, filosofía, literatura, historia, religión. O sea, Don Quijote no era una persona cualquiera, era un cuate que sí conocía, que sí sabía, que leía mucho. Incluso nos muestra en esta obra la necesidad del conocimiento que debemos tener como juristas para reconocer dónde hay que impartir la justicia y la forma y la manera en la que se debe impartir. Eso es una cuestión que como abogados debemos nosotros retomar. El derecho va evolucionando, va transformándose, va generando nuevas rutas. Por eso tenemos que estar estudiando todos los días, por eso tenemos que prepararnos, no quedarnos solamente con lo que escuchamos en su momento en las aulas, no quedarnos solamente con lo que leímos en nuestros libros cuando estudiábamos la carrera. Hay que volver todos los días a la lectura, a los libros, a los seminarios, a los posgrados, a la capacitación, al diálogo entre los colegas, como Don Quijote, para saber reconocer dónde se debe impartir la justicia. Por eso nosotros debemos ser análogamente ese caballero andante. No vamos a salir con espadas y con escudos a la calle, nos pareceríamos locos allá afuera. Pero sí te invito a que tomes las propias armas que tenemos los abogados del siglo XXI, que la espada de la ley y el escudo del conocimiento sean los elementos que tomes tú para salir al mundo a buscar justicia. Abogado sin conocimiento, deja tú que ya no sea un buen abogado, pierde su parte de humanista, pierde el contacto con la sociedad, pierde el contacto consigo mismo. Por eso sale al mundo como caballero andante, lleva la espada de la ley y el escudo del conocimiento, que son las herramientas más importantes que vas a tener el día de mañana ante los juzgados, ante los justiciables, ante los colegas, ante las sinrazones, ante las injusticias, así como Don Quijote nos enseñaba. Que no nos pase como decía Don Quijote en este fragmento del capítulo 26 de la segunda parte, 18 de la segunda parte, cuando está ahí dialogando y platicando con el hijo de la marquesa, que a la sazón era abogado, era un bachiller de Salamanca, y le pone énfasis específico Don Quijote, o sea, era un sabedor de leyes. Y entonces empieza a preguntarle: oiga, usted, Don Quijote, por cómo habla, pues usted debe ser cursado en las escuelas, o sea, es estudiado. Diría mi abuelito, usted es una persona leída y escrevida. O sea, usted debe ser universitario. Estudió en el INADEJ. Usted le sabe. ¿Qué ciencias ha oído? O sea, ¿qué ciencias, qué conocimientos tiene? Porque usted no es sacerdote, que son los que tenían más acceso al conocimiento, ni tampoco es universitario, no es bachiller, no es jurista, ni es noble. ¿Qué ciencias ha leído? Y le dice Don Quijote: la de caballería andante, que es tan buena como la poesía. Y se queda el bachiller como buen abogado. Le sonará siglo XXI, o si no es derecho, pues no sirve.
Si no es tu abogado, no, el que sabe soy yo, porque yo soy abogado, porque yo estudié Derecho. A veces los abogados somos así, ¿no? Si no es de Derecho, fuchihuaca la diría aquel. Por eso, con esa soberbia, no sé qué ciencia sea esa, y hasta ahora no ha llegado a mi noticia, porque yo sí sé, tú no. ¿Cómo va a ser eso ciencia? Y le dice Don Quijote que es ser un caballero andante, y ya lo habíamos escrito. ¿Quién era el caballero andante? El que sale al mundo a buscar justicia, a prodigar el bien y evitar el mal, a deshacer entuertos. Es una ciencia, replicó Don Quijote, que encierra en sí todas las ciencias del mundo, a causa de que quien las profesa ha de ser jurisperito. Ve las palabras que utiliza aquí: jurisperito, o sea, un conocedor de la justicia, no un técnico de la justicia, un jurisperito, un conocedor, y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa. Esas divisiones que hizo Aristóteles en su momento. ¿Te acuerdas que hay 3 tipos de leyes según Aristóteles? La justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia legal. ¿Cuál le faltó aquí? La legal. ¿Cuál es la legal? La ley positiva, la ley de los hombres. Porque acuérdate, la ley positiva a veces es incompleta, a veces puede ser injusta, o a veces ni hay. Pero la justicia que siempre va a existir es la conmutativa y la distributiva, y esa es la que defiende Don Quijote. La de dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Te sonará por ahí esa definición de justicia que la estudiamos en Derecho Romano y en Introducción al Estudio del Derecho, la famosa definición de Ulpiano de justicia. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, esa constante voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Justamente eso es lo que busca Don Quijote, justamente esa es la vocación del caballero andante, justamente esa es la ciencia de las ciencias. Por eso el derecho es ante todo una ciencia humana, una ciencia, perdón por ustedes van a decir, filosófica. Filos, amor, pasión, tendencia a la sabiduría. Por eso el derecho, antes que una profesión, es una vocación. Abogado que no ve esto como una vocación, insisto, pierde la brújula de lo que esta materia y esta carrera debe ser, la justicia. Porque esta es una ciencia que encierra todo. Fíjate, cuando tú juras ante un tribunal, cuando ya te dan el título de abogado, tú juras, levantas la mano que vas a defender lo más importante que tiene una persona: su vida, su patrimonio, su libertad y su honra. Eso es lo más valioso que tiene una persona, y eso se te encomienda a tu conocimiento. No acude a ti al cliente por el despacho en el que trabajas, por la escuela en la que estudiaste, por el carro que traes, por la tarjeta que le presentas, por el traje que portas. Acude a ti por la capacidad de conocimiento, por esa ciencia de saber distinguir y ser un jurisperito y saber qué es lo que le corresponde a cada quien. Por eso, esta cuestión de Don Quijote me parece que es un elemento muy valioso que nosotros podemos rescatar para que podamos, como abogados, tomar conocimiento, tomar parámetros, tomar referencia de cuán importante es la vocación de la justicia. Esta es una obra, y ¿sabes por qué resulta imperecedera? No por las aventuras, ni por el lenguaje, sino porque, lo decíamos en su momento, tiene un código común. Es una obra que refleja a la sociedad humana. Y la sociedad humana del siglo XVI, la sociedad humana del siglo XXI, la del siglo XVII y la sociedad actual son sociedades semejantes, porque somos también personas que seguimos repitiendo los mismos vicios, los mismos problemas, pero también somos sociedades en las que podemos encontrar vías, caminos, elementos para salir al mundo, a prodigar el bien, a evitar el mal, a deshacer entuertos, a hacer justicia que tanto nos hace falta, como Don Quijote, con alegría,
con entusiasmo, con humildad, por la puerta de atrás, no para que te aplaudan, no para que te reconozcan. ¿Qué mejor reconocimiento quieres que el darle a una persona o permitirle a una persona que conserve su vida, su libertad, su patrimonio o su honra? Aquí algunos ejemplos o algunos elementos de conclusión general. Primera conclusión a la que quiero llegar, que les decía hace un momento: que lean a Cervantes, que lean la obra de Don Quijote. Es una obra que no tiene desperdicio. Yo les comparto que la he leído ya en varias ocasiones y, como decía Heráclito, nadie pasa dos veces por las mismas aguas. Aunque pases por el mismo río, siempre te bañan aguas distintas. Ese libro lo puedes leer 2, 3, 4 veces y siempre te va a enseñar algo nuevo, siempre te va a dar enseñanzas. Yo te invito a que lo leas con estas gafas, con las gafas del lector, del ávido lector, para por lo menos tener cultura general, tener más lenguaje, pero sobre todo léelo con las gafas del jurista y vas a encontrar cuánto conocimiento hay presente ahí, cuánta cultura, cuánto bagaje intelectual hay ahí. Esa es la conclusión número 1 a la que llegamos. Pero me gustaría saber una gran conclusión, que este fragmento a mí me encanta compartirlo con los colegas abogados. Continuando el siguiente párrafo, justo con lo que leíamos hace un momento, Don Quijote le contesta cuál es su verdadera profesión y que esa debe ser la profesión que debemos tomar nosotros como abogados. Mi profesión es la de caballero andante. Son mis leyes de hacer entuertos y prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y de la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es esto de tonto y mentecato? Fíjate qué precioso fragmento, que los abogados lo deberíamos poner ahí adelante en nuestro escritorio, en nuestra agenda, en nuestro día a día. Seamos caballeros andantes, salgamos al mundo a buscar justicia. Que tus leyes, o sea, lo que te rija a ti, sea deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Suena tan fácil, tan sencillo, pero muchas veces nosotros mismos nos los complicamos. Huye de la vida regalada. En este mundo lleno de corrupción, las cosas muchas veces se dan fácil, porque acuérdate, lo que fácil se da, fácil se va. Lo que más te cuesta, lo que a veces más te duele, es lo que más amas, lo que más aprecias, lo que más valoras. Hacer y buscar justicia en una sociedad como la que vivimos, ya lo dijimos, no es fácil. Don Quijote no la tuvo nada fácil, nosotros tampoco la tenemos nada fácil, pero eso es lo que lo hace bonito, eso es lo que hace que esto valga la pena. Huye de la ambición y de la hipocresía. No estemos ahí buscando siempre la vanagloria, no estemos siempre esperando el aplauso y el reconocimiento público. La justicia buscada con pasión y con vocación, por añadidura, trae todo lo demás. Por eso primero la justicia y después viene todo lo demás. No en vano lo dijo Dios nuestro Señor: busca primero la justicia, que todo lo demás se da por añadidura. Si tú vas primero buscando el bien, lo correcto, lo justo y lo debido, lo demás solito se da. Busca siempre la senda angosta y difícil. El que se va por lo fácil, por lo sencillo, por lo rápido, como muchas veces nos pasa a los mexicanos, no necesariamente está haciéndolo bien. Ya sé que en este mundo de mexicanos de pícaros, y muy a la mexicana, a la cultura mexicana, es busca lo fácil, lo sencillo, lo rápido, lo que menos cuesta. ¿Para qué te formas? Das una lana y ya pasas. ¿Para qué verificas? Das tanta cantidad en tal lugar y te lo brincas. ¿Para qué respetas si nadie viene atrás? No seas tonto, no seas menso. Y parece que en este mundo el que cumple las leyes, el que paga impuestos, el que respeta a los demás, ¿qué te dicen? Pues ¿para qué eres tonto? ¿Para qué te formas? ¿Para qué pagas? ¿Qué menso? ¿Qué tonto? Que te digan tonto, que te digan mentecato. ¿Quién es más tonto? ¿Quién es más mentecato? Que te digan tonto. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo también Dios nuestro Señor. Que se burlen de ti, pero tú nunca ceses en el empeño de buscar honradamente la justicia, porque hacen falta locos. Decía en ese gran poema León Felipe: ya no hay locos,
se murió aquel hidalgo, manchego, caballero, y ya ni en España hay locos. Hacen falta locos. A Don Quijote le tacharon de loco, pero ¿quién estaba más loco? El que quiso romper con los paradigmas establecidos, el que salió a buscar la justicia, o el que se quedó simplemente observando. Hace falta a veces esa locura quijotesca. Hagamos locuras quijotescas. Alcemos la voz, sigamos la vocación, busquemos la justicia. Vamos muchas veces a recibir ataques. Hoy en día vivimos en una sociedad donde lamentablemente el que piensa distinto a los modelos establecidos lo toman de loco, de insensato, retrógrada, conservador, fascista, de izquierda, de derecha, y empiezan los calificativos: o estás conmigo o estás contra mí. Y ve qué grandes divisiones ha traído eso y qué polarización trae esto, no solamente en la sociedad mexicana, sino en el mundo actual. Lo estamos viviendo hoy en día en este país. Nos hace falta a lo mejor ser más locos, no permitir que se sigan haciendo tantas cosas en la sociedad. Por eso luchemos contra estos molinos de viento que tenemos hoy en día. Se burlaban de Don Quijote porque veía gigantes donde no lo había. Luchaba contra molinos de viento. ¿Qué es un molino de viento? Algo creado por los hombres, algo que se mueve según los aires que pasan en ese momento. ¿Cuántos molinos de viento no hay hoy en día en esta sociedad contemporánea? Instituciones también artificiales creadas por hombres que se mueven según cada aire que va sucediendo en la historia, en la sociedad. ¿Cuántos molinos de viento no tenemos hoy en día? Que como Don Quijote hay que luchar, que esos molinos se conviertan en verdaderos dragones y que detienen el paso de la sociedad. Yo te invito a que pienses y reflexiones: ¿qué molino de viento tengo delante? En lo personal, en lo profesional y en lo social, y cómo puedo combatir contra ello. Creo que esta es la gran enseñanza que Don Quijote nos da, y por eso lo podemos resumir en este fragmento: retomar la importancia de una obra como esta. Aquí les comparto un poco de literatura a la cual se pueden ustedes dirigir de fácil acceso para poder entender mejor contextualmente Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál obra de Don Quijote? La que quieran. La que yo recomiendo más, la versión de Don Quijote, la de la Real Academia, la edición conmemorativa. ¿Por qué? Por los estudios que trae al inicio y por el aparato crítico que tiene. El libro que también les recomiendo como básico, el del libro de Salvador de Madariaga, un clásico también de la obra cervantina, guía de lectura de Don Quijote de la Mancha, y ni se diga de Don Miguel de Unamuno, vida de Don Quijote y Sancho Panza, de fácil adquisición también. Y un libro maravilloso para leer a Cervantes, de Martín de Riquer. Él también es académico de la lengua española, y de hecho es el que hace el estudio introductorio para la edición conmemorativa de los 400 años de la Real Academia Española. De todas maneras, aquí se los dejo, voy a dejar la presentación para que lo quiera tener. Pero lo más importante, mis queridos amigos, es recuperar, decíamos, ese afán quijotesco que nos hace falta. No en vano, si se dan cuenta, por eso Don Quijote muchas veces se identifica analógicamente con la figura de la justicia. Por eso siempre lo están metiendo al lado de la figura de la justicia. Por eso Don Quijote siempre está presente en los despachos de los abogados, siempre está presente en el mundo del derecho, porque Don Quijote es ante todo una figura de justicia. Y qué mejor homenaje le podemos hacer a Don Quijote y a Cervantes que leerlo, recuperarlo, retomarlo y sobre todo llevarlo a la vivencia. Yo espero que estos pequeños comentarios y reflexiones que hemos compartido en esta breve charla hayan sido de su interés, y sobre todo que ustedes tomen como Don Quijote la vocación de salir al mundo, sobre todo ustedes jóvenes que tanta falta hacen. Los caballeros andan jóvenes de espíritu, la juventud está en el alma, la juventud está en el alma. El que se siente viejo, ¿cuántos años tenía Don Quijote? 50 años, allá un viejo. Fíjense a qué edad salió a buscar justicia. Nunca es tarde para buscar la justicia, nunca es tarde para salir al mundo
a prodigar el bien y evitar el mal. Yo espero que estas breves reflexiones que hemos compartido aquí esta tarde les queden a ustedes sobre todo como inquietud para que leamos la obra y llevemos el espíritu quijotesco a nuestra profesión, a nuestro empeño laboral, pero sobre todo a nuestra profesión como ciudadanos. Yo les agradezco infinitamente la atención, el interés y su presencia esta noche a esta pequeña charla. Agradezco mucho al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico por la invitación. Aquí están mis datos para que el que quiera contactarme, con todo gusto será un gusto compartir, y ojalá tengamos la oportunidad de volver a reencontrarnos, no en los campos de Castilla, sino en los campos de la justicia que reclaman muchos molinos de viento que tenemos como compañeros, como escuderos, como Quijotes, que derribar allá afuera en la sociedad que reclama un México mejor, una sociedad mejor y un mundo mejor. Muchísimas gracias por su atención y eso es todo por esta tarde. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si alguien tenga... Ya abrimos aquí un breve momento de... Yo solamente le quiero dar las gracias, profesor. Valió la pena esperar tantas horas. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a usted. Le agradezco muchísimo. Para mí, me volvió este empeño de volver a retomar a Cervantes. Yo tengo el libro de Córdoba, vale la pena retomar otros, porque uno empieza a cabalgar, como dice, entre los libros uno va encontrando la verdad. Vamos encontrando esa energía de seguir adelante. Y aparte, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta, alguna duda, algún comentario. Me gustaría que hiciera un comentario sobre los molinos. ¿Por qué tanto los molinos? ¿Por qué hay pinturas como Picasso hacen pintura, es un grabado, que pone un molino? Hay otros pintores contemporáneos que ponen el molino. Siempre me ha indicado eso. Bueno, recuerden cuál es la característica geográfica de Castilla. Sí, Es un llano, es un valle en donde corren muchos vientos y el molino se utiliza precisamente para triturar granos. sí. Primeramente granos de trigo para hacer la harina y con ello pues, hacer los panes. Se utilizaba la fuerza eólica por la misma posición. Entonces, por los lugares por los que va pasando Don Quijote se encuentran varios molinos que confunde como si fuesen monstruos y que empieza a luchar con ellos. Pero la analogía quijotesca de esto es que es un molino, ¿qué construcción tiene un molino? ¿Cómo se mueve un molino? Un molino no se mueve mecánicamente, no se mueve por energía más que eólica. Conforme se mueve, si corre viento se mueve, si no corre viento el molino no sirve. ¿Hacia dónde se mueven las aspas? Pues hacia donde vaya el viento. Lo decimos hace un momento, ¿cuántos molinos de viento no tenemos hoy en día en esta sociedad? Construcciones, instituciones, ideas, figuras, liderazgos, etcétera, que son artificiales, creados artificialmente y que se mueven conforme los vientos sociales, económicos, políticos. Y ahí es donde entramos nosotros como Quijotes, con la espada de la ley, acuérdate, y el escudo del conocimiento. Es la mejor manera. Pues si no hay otra pregunta, yo les agradezco muchísimo y pues damos por concluida la sesión de esta tarde. Sí. Brevemente porque ya nos vamos. Otra conferencia, ¿verdad? No, yo pensé que otra pregunta, ¿no? Otra conferencia, la siguiente semana tendrán otra conferencia y así les invito para que sigan asistiendo al ciclo de conferencias. Ya después, en otra ocasión, hagamos otra. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Hago entrega de este reconocimiento que dice: el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor López Bello por su brillante participación como ponente en la conferencia magistral Estampas de la Justicia en Don Quijote de la Mancha, que se impartió el 5 de noviembre de 2019. Muchas gracias, doctor. Muchos saludos. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Pues queridos amigos, ¿cómo vieron? Una conferencia realmente impresionante.
¿Qué no sabían del Quijote? ¿Qué aprendieron hoy de manos de un experto? El doctor Héctor López Bello, vaya que nos llevó en una montaña rusa incluso de emociones con una conferencia magistral. El espíritu humanista se incrementa con el uso de literatura como herramienta para entender el derecho. Yo estuve anotando ahí algunas de sus frases, doctor. Sí, claro. El derecho, ante todo, es una ciencia humana. Pertenecemos al mundo de las humanidades, que no se nos olvide eso. El derecho no es una ciencia nada más técnica. Las leyes, los códigos, las constituciones son un invento del positivismo del siglo XIX. O sea, más tiempo ha estado el mundo jurídico trabajando sin leyes positivas que con leyes. Entonces, ¿cuál era el parámetro reflexivo para juzgar, para identificar? Pues el pensamiento utópico, el pensamiento dialéctico, es decir, volver a las humanidades, como se enseñó derecho durante siglos, desde la época de los romanos, enseñar a pensar, a razonar, ¿no? Como hoy se enseña distinto, es aprenderte la ley. Sí, claro que lo necesitamos, por supuesto que debemos conocer la ley, pero si yo no sé qué está atrás de la ley, a lo mejor está aplicando leyes injustas. Volver a las humanidades, volver a esta parte que nos da la literatura, la sensibilización, la estética, el lenguaje, que es tan importante, que tanto falta nos hace a los abogados, nos permite identificar si las leyes que estamos aplicando son las correctas, son las justas, son las debidas. Por eso, lo decíamos en la conferencia, uno de los temas que más ha tomado repercusión en el ámbito docente de la cultura anglosajona es el famoso movimiento del law and literature, derecho y literatura. Enseñar el derecho a través de obras de la literatura, porque encontramos muchas obras en donde la literatura es el elemento para reflejar el derecho, no solo Don Quijote. Ahí tenemos esta otra excelsísima obra, cuya lectura también recomiendo como obligada para el abogado, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, El alcalde de Salomea, y hay una cantidad de obras que podemos identificar en la literatura, donde el hilo conductor es una cuestión jurídica. Si nosotros aprendemos la importancia de la justicia y el derecho a través de las letras, creo que se puede tomar esto mejor como vocación. Casi una teoría del caso. Digo, Pues, no nos adentremos de repente digo hay unos barbarismos, pero es un poquito yéndonos hacia ese lado. ¿Por qué cree que hoy en día las series de televisión tienen y le ponen tanta importancia al guión, o sea, a la parte literaria, que más a la parte de la actuación? O sea, una buena obra es valiosa por el guión que está atrás de sí. Un guión, ante todo, es literatura. Y qué mejor, y cuáles son las obras que venden más últimamente, las que tienen temas de justicia, temas de derecho, temas sociales. Y es donde nosotros como abogados también podemos aprender. Y Don Quijote nos enseña eso. Volver a las letras, volver a la literatura, volver a la estética, para que en función de eso identifiquemos y recuperemos esa sensibilidad humanista que nos identifica como abogados. Con esta vuelta también a la oralidad en nuestro sistema de justicia penal, ¿hasta dónde también nos ayuda el dominar un vocabulario amplio para poder expresar lo que sentimos o lo que le queremos decir, lo que queremos que el juzgador entienda nuestro sentido o el sentir de nuestro cliente? ¿Hasta dónde necesitamos leer más? Pues muchísimo. Recordemos que usted lo decía. ¿Cuál es la esencia de la teoría del caso? La teoría del caso es saber esbozar los razonamientos lógicos que se tienen que decir para con ellos, ojo, no solamente convencer y persuadir, sino entre todo demostrar y justificar la pretensión que yo tengo. Muchas veces no tenemos la capacidad de demostrar en esta teoría del caso, y no digo nada más en la cuestión de la oralidad, porque yo hago argumentación no solamente cuando estoy enfrente de un juzgador, hago argumentación también cuando estoy haciendo un escrito. O sea, la capacidad de argumentación lingüísticamente se tiene que dar por la capacidad que tengo yo de transmitir esa demostración de lo que yo pretendo hacer. Porque, ojo, argumentar no es persuadir. Puedo persuadir y convencer de mentiras, de falacias. Lo más importante de la argumentación es transmitir y demostrar, y ahí es donde entra el lenguaje. Un abogado con poco lenguaje es reflejo de un abogado con poca cultura. Y como carezco de lenguaje, entonces también voy a carecer de herramientas dialécticas que me permitan argumentar debidamente. Yo siempre comparto con mis alumnos, ¿cómo sabes que una persona desconoce, cómo identificas que una persona desconoce de un tópico? Porque suceden dos fenómenos: o se queda callado o habla demasiado. Lamentablemente en el mundo jurídico pasa lo segundo.
Y Los repite. abogados hablan y hablan y hablan y hablan y luego no sabemos ni lo que estamos diciendo porque carecemos del lenguaje, La retórica. la retórica. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros damos el Quijote completito, según los expertos, en la obra de Don Quijote vamos a encontrar más de 40,000 vocablos diferentes. O sea, basta que leamos una sola vez en nuestra vida Don Quijote de la Mancha para que hayamos conocido 40,000 palabras distintas. Nosotros, en nuestro nivel universitario, profesional, no hablamos con esa cantidad de palabras, no llegamos al dominio ni siquiera de 1,000 palabras. Ahora imaginémonos qué riqueza lingüística, ya no hablamos cultural sino lingüística, utilizamos a Don Quijote. Yo siempre pongo este ejemplo y lo dejo ahí para reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre una foja y una hoja? ¿Qué es un legajo? ¿Qué es un ocurso? ¿Cuántas veces no utilizamos esas palabras en el argot cotidiano y no sabemos qué significan? Regla de oro de la argumentación: nunca utilices una idea, un concepto, una palabra cuyo significado desconoces, porque a lo mejor estás utilizando la palabra de forma errónea. Y eso nos pasa mucho a los abogados hoy en día. Decimos, hablamos, comentamos porque así lo han dicho, porque así lo leen, porque así lo dice todo el mundo. Oye, si todo el mundo se equivoca, hay la importancia de leer. La importancia de leer también ayuda a la ortografía, porque la redacción, también una buena argumentación debe ir acompañada de una impecable redacción. Una coma mal puesta, un punto mal puesto, y ya molaron un asunto. Claro, por supuesto, ¿no? Y en el derecho los detalles son fundamentales. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Y una sentencia mal elaborada puede ser producto también de un argumento mal esbozado por un error lingüístico. Recordemos, los errores en el lenguaje no se dan solamente en la escritura, sino se dan también en el momento del habla. Cuando yo estoy ante el juez en una audiencia oral o cuando estoy ante el juzgador no presente haciendo y elaborando mi escrito, también debo darme cuenta que lo que yo estoy utilizando como herramienta de trabajo es el lenguaje. Y si yo carezco del lenguaje, por muy buenas ideas, por muy buenas intenciones que tengo, voy a carecer de la herramienta transmisora del conocimiento. Abogado que no lee, abogado que no se empapa de la literatura, abogado que solamente se queda con los libros técnicos, es un abogado que se está perdiendo la posibilidad de incrementar su lenguaje, su bagaje cultural, porque la lectura no solamente me da imaginación, me incrementa mi capacidad dialéctica, me incrementa mi lenguaje, me incrementa, ¿por qué no?, mi capacidad argumentativa. Y creo que esa es otra de las grandes enseñanzas que nos deja Don Quijote. Cuando leemos Don Quijote encontramos distintas formas que tiene de argumentar Don Quijote, Sancho Panza, el clérigo, el abogado, los galeotes, los personajes que aparecen ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Es argumentación tras argumentación tras argumentación, y todo eso nos da riqueza lingüística. Pues, queridos amigos, como pueden ver, ¿qué materias nos está compartiendo ahorita en la Universidad de INADEC? Bueno, ya me han hecho favor de invitarme compartiendo aquí desde hace ya varios años. En el doctorado impartimos las materias precisamente de argumentación, antropología, ética jurídica, y este año comenzamos con una muy interesante que se llama teoría del conocimiento. Todos estos temas que sirven para la formación integral de lo que debe ser un verdadero jurista. Yo siempre he sostenido la idea que un posgrado, maestría, doctorado, diplomado, la esencia de un posgrado es incrementar el bagaje cultural y sembrar la inquietud del abogado para seguirse preparando. Y por eso no son escuelas de capacitación, aquí no se da capacitación, como no debe ser un posgrado. Los posgrados son para dar capacitación, los posgrados son para dar formación. Y las herramientas a través de las materias humanistas nos ayudan a formarnos como lo que debemos ser, no solo abogados, sino como auténticos juristas. Como pueden ver, queridos amigos, los profesionales, yo siempre le he dicho al doctor Anatolio González Smith, rector de la Universidad de INADEC, que los catedráticos son esta columna vertebral que tiene la universidad como tal, y hoy más que nunca, queridos amigos, presumimos uno de nuestros catedráticos, el doctor Héctor López Bello, con las estampas de la justicia en Don Quijote de la Mancha. De verdad, para que tomen pluma y papel y vayan anotando cada una de las máximas que nos deja y toda la reflexión y todo lo que se puede sacar. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación y esperamos encontrarnos en otra ocasión.
con esas cátedras gratuitas que estamos llevando, siempre les pedimos a ustedes como catedráticos que nos regalen una tarea para nuestro público. ¿Cuál sería esa en este caso? Pues que lean Don Quijote. Si no han leído Don Quijote de la Mancha, dense la oportunidad, porque es eso, dense el regalo de disfrutarlo, de leerlo. No importa el tiempo que se tomen, una semana, un mes, un semestre, léanlo, disfrútanlo, apréndanlo. Yo considero que esta es una de las obras que todo abogado tiene que leer una vez en su vida, y cualquier persona, no solamente por lo que me deja lingüísticamente, sino por todo lo que me echa a andar la imaginación. De verdad, la tarea que yo les dejo, sugerencia, peticiones, lean el Quijote, pero sobre todo, disfrútenlo. Es una obra de esas que se disfrutan. Como decía don Alfonso Reyes, los buenos libros se empiezan con alegría y se terminan a veces con tristeza. Son esos libros que se no quieres que termine. Exactamente, y cuando uno termina siente como ese desapego, esa tristeza, pero esa alegría también de saber que puedo volver a tomar el Quijote. Yo lo he leído más de 3 veces completo y lo volvería a hacer cuantas veces sea necesario, porque cada vez que lo leo encuentro cosas distintas, y yo creo que los amigos cuando lo lean van a encontrarle de verdad una riqueza majestuosa, impresionante. Tárdense lo que quieran, pero gócenlo, disfrútenlo. No tengamos miedo a que se nos seque el cerebro, ¿verdad? Jamás, sí, sí. Vale la pena los desvelos. Pues queridos amigos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, de quienes hacemos el programa Más que Leyes Educando a la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.